Rompiendo el Cascarón es el podcast de Tú, creado por 3 amigos psicólogos que actúan, piensan y sienten como tú, que platican analizan y debaten temas variados, con una perspectiva psicológica y personal. Bienvenido a Tu Espacio. No, pero sí, bueno, toca a ti dar la... Bien, entonces como lo estuvieron pidiendo, pues lo estuvieron pidiendo. Espérame, déjame entrar en el papel del podcast. Ya. Bien, otro video más, otro podcast más. Como hemos visto que les ha gustado, hemos visto buena respuesta, por favor compartan, porque sí nos han llegado muchos mensajes de que les gusta. Entonces pues compartan para que a más gente le llegue esta información y les guste más. Entonces no sé cuándo estén viendo esto, pero nosotros en Tu, el mes de noviembre, hablamos de lo que es el duelo. Entonces decidimos, por cómo estaban reaccionando a los posts que poníamos en Tu.psicología en Instagram, para que lo vayan a checar, vimos que había Estás bien entrenado. Comercial. Entonces, hemos visto comentarios muy bonitos porque estamos poniendo frases de todo tipo que a lo mejor pueden llegar a mover o pueden llegar a identificarse con este tipo de frases. Entonces es por eso que decidimos hablar del duelo, también por el Día de Muertos y porque estas fechas se ponen así cada vez más acercarnos a la familia. Creo que en particular este año ha sido un momento de demasiada reflexión en el que el duelo ha estado muy presente. Y pues este tema, la realidad es que, como dice Memo, hemos recibido muchos comentarios de nuestros pacientes, que es a quienes le estábamos formando este podcast. Es parte de las herramientas que nosotros utilizamos en la terapia. Y después decidimos de por qué no abrirlo a que cualquiera que esté interesado pues puede darle clic, entrar y pues informarse. Ya de aquí, como nosotros les decimos, esto es una parte del tratamiento que llevan ellos. Entonces si de aquí ustedes detectan, sabes que aquí dijeron algo que me movió, pues nos pueden contactar y pueden llevar la terapia con nosotros, o ustedes contacten a un profesional de la salud mental para que los acompañe. Y en este caso en particular, hoy vamos a hablar sobre el duelo. ¿Qué es el duelo para Memo? El duelo, pues es un proceso, ¿no? Es un proceso en el cual creo que tenemos que pasar, y yo creo que mucha gente lo asocia solamente a cuando alguien fallece, ¿no? O nos han hablado mucho de que es cuando el duelo se vive, o el duelo es un proceso que sucede cuando alguien fallece, y entonces empiezo a pasar por las etapas que ahorita vamos a mencionarlas. Pero yo creo que, como lo mencionabas, este año ha estado habitado de diferentes duelos, porque en un libro mencionaba que el duelo se vive cuando tenemos todo un cambio significativo en nuestras vidas, ¿no? Cuando cambiamos de escuela, cuando cambiamos de casa, de trabajo, de rutina. Y en ese sentido también, por ejemplo, ahorita con la pandemia, estamos viviendo un duelo porque no nos privan de nuestra libertad actual. Sí. No nos privan de nuestra libertad actual. Ya, aquí sí, todo bien. Fallas técnicas, pero aquí seguimos. Y entonces, pero ¿qué pasa? Es como si sales, hay un peligro, ¿no? Cuando antes yo podría salir y a la hora que yo quisiera, regresar cuando yo quisiera, pero es como que ahora cambia todo esto, entonces, caray, ¿no? Entonces podríamos decir que, perdón que te interrumpa, pero podríamos decir que el duelo, como lo hemos visto en diversos autores, el duelo es una pérdida significativa, pero cualquier tipo de pérdida que sea significativa para la persona. Y yo en algunas lecturas que me había estado topando, por esto que estábamos informándonos para llevarles como que el mejor contenido, decía que es una pérdida, pero este proceso lo que está haciendo es adaptarnos a la nueva realidad, que suena mucho como a la nueva normalidad.
En el caso de lo que comentas tú, se me hace como que bien interesante porque sí, hubo una ruptura en todas las rutinas que teníamos, en los planes que teníamos. O sea, yo me pongo a pensar en la gente que se iba a casar, en la gente que se iba a graduar, las personas que tenían un viaje programado o simplemente el día a día. O sea, hubo como que un quiebre en todo lo que se estaba viviendo y fue como adaptarnos como sociedad nuevamente a una rutina que de verdad era totalmente desconocida. Entonces, ahí yo lo pudiera ligar a que estamos viviendo como una especie o una forma de duelo anticipado. O sea, es como si nos estuviéramos preparando para algo que todavía no sabemos qué es. Sí sabemos qué conlleva, sí sabemos como todo la parte del exterior, pero es como de estar siempre en alerta, en modo cuidado, por así decirlo. Entonces, si pasamos después de esto a lo que, como todo proceso, tiene etapas. Entonces, Sí. a ver, me Etapas, y yo creo que también pues los tipos, ¿no? Que más adelante, ahorita ya mencionamos uno, pero ahorita vamos a hablar de ellos. Entonces, entender que es un proceso y como proceso tenemos que vivirlo. Y algo que tú mencionaste muy cierto, o sea, es este proceso que nos va a ayudar a adaptarnos a lo nuevo que viene. A lo mejor si lo ponemos en palabras, como si una persona hubiera fallecido, es cómo voy a ver mi vida, o sea, cómo voy a rediseñar mi vida ahora que esa persona no está. Y me imagino, por ejemplo, esa madre, ¿no? Que tiene los niños, que el esposo, entre el esposo y la mamá se repartían las actividades y era, ahora yo me voy a ser responsable de las actividades de él, ¿no? El que partió, o viceversa, ahora que mi esposa partió. Entonces, ¿cómo voy a rediseñar mi vida y cómo voy a adaptarme a la vida ahora que esa persona no está? Y que eso también se puede ligar mucho a lo que comentabas hace un momento, de el duelo en las relaciones. O sea, porque también es una de las cosas que más se está viviendo en la pandemia, esta ruptura en muchas relaciones que quizá ya tenían fallitas. ¿De qué te ríes? Cayeron los pedazos. Que se le sube esa chima, ese memo. No, o sea, pues, bueno, digamos No, claro. que hubo esta situación que comentábamos en el podcast anterior, que no me acuerdo cuál era, pero estábamos hablando de las relaciones en pandemia. Y ahí se tocó el punto de pues este fenómeno que hubo en muchas relaciones que terminaron de romper. Y lo decíamos que tal vez era por lo mismo de que ya no había forma de distracción afuera y empezaron a brotar situaciones que ya eran muy latentes, ya estaban ahí y se tuvieron que atender y terminaron por romper. Entonces, eso que estás comentando de cuando uno de los dos, tanto esposos o las dos personas que involucran la pareja, pues se va, también ahí se está viviendo un duelo que es igual. O sea, volver a adaptarme a una realidad de donde ya no somos como comúnmente lo dicen, de que el equipo o de ya no son dos sino uno, y ahí es volver a decir, a ver, no, siempre han sido dos. Entonces vuelve a tu ritmo donde eres un individuo otra vez, y esa parte de romper con una estructura en donde si eras de esas personas que se visualizaban dentro de una pareja como somos uno y para todos lados vamos juntos, pues también estás viviendo un duelo de mayor intensidad, porque dentro del manejo de duelo, como yo llevo mi pérdida, tiene mucha importancia el grado de vínculo o el grado de relación que tenías con la persona. Tal vez no es tu familiar, pero resulta que tú lo veías diario y hacías muchas cosas con esta persona y de pronto ya no está, pues también te va a afectar aunque no sea tu familia. Caso contrario a cuando es un familiar pero no es tan cercano, que también me ha pasado esto de que llegan a terapia y dicen, pues es que falleció mi papá, pero no lloré. Y sienten que como no lloraron, pues no llevaron a cabo el duelo. Luego ya vas analizando y era una relación muy distante, en donde no hubo un vínculo tan significativo como otros. Entonces, pues ahí es donde se da la importancia en el grado de vínculo. E incluso Trump ya perdió oficialmente.
Sí, desde ayer. Ya. Mira, nada más perdió él y ya hay cura. Ah, qué curioso. ¿Qué? ¿Ya? ¿Dónde Ya, estábamos? ok. O no, me estás hablando de las relaciones. Incluso ahorita recuerdo, y tú me dices, no, a ver qué piensas, pero también está este tipo de relaciones en las que el marido o la esposa nunca estaba. Viene esto del encierro y es como, ahora tenemos que convivir siempre juntos y era como que, caray, o sea, tú me creías mejor estando en tu oficina o estando ocupada y ahorita que estamos juntos más tiempo es como, y se debe otra vez a esto, ¿no? A que hay un cambio en nuestra rutina y empezamos a vivir de otra manera y este proceso se lleva a cabo. Muchas parejas han llegado a terapia por eso. O sea, por el grado de desconocimiento que ya tenían entre ellos y que les puso de frente otra vez una realidad que quizá estaban como que evitando, que no querían. Les digo yo, ya viviendo un duelo anticipado también ahí. O sea, porque empieza como esta separación en donde cada uno tiene sus rutinas, en donde va formando cada uno como que su línea de vida. Y si no había niños o ya eran jóvenes que tienen sus vidas aparte, pues ya tampoco hay como que ese vínculo por ellos, o sea, tan marcado como cuando están muy chiquitos. Pero creo que en particular en esta situación lo que yo he visto mucho es que es un tanto de las dos partes que no haya como mucha tolerancia hacia las tareas del hogar y hacia este repartirse el cuidado de los hijos, o por el contrario es un ya no sé con quién estoy y vuelvo a convivir contigo. Y ha pasado de dos, ¿verdad? Desde que, oye, me volví a interesar en él o en ella y me gusta, hasta el de plano, ¿sabes qué? No lo tolero, o sea, y ahorita, de hecho, recuerdo un caso en particular que decía, si no hubiera pandemia, yo ya no estuviera ahí. Pero esto de pensar en mudarme ahorita con todas las situaciones, etcétera, pues es complicado, es un grado muy complejo de realidades que quizá este año lo hizo como más evidente. Sí, las decisiones, de por sí tomar decisiones en la que involucran a lo mejor la ruptura y todo eso son difíciles ahora con esta situación también. No imposible, sí se pueden llevar a cabo una buena estrategia y todo eso, pero se pueden ejecutar. Antes de pasar de las etapas, porque ya me habías mencionado que habláramos de eso, me, me hace o sea, ruido también recordar de, por ejemplo, las pérdidas, ahorita, en los funerales. O sea, este ritual tan importante que tenemos, o sea, que a lo mejor hay religiones que tienen otro tipo de rituales, pero bueno, aquí en México se acostumbra, si la gente que nos ve de otros lados, es ir al funeral, enterrar a la persona o cremarla, ¿verdad? Dependiendo de lo que haya querido la persona, pero se estila mucho esto en México. Y, y por ejemplo, me acuerdo mucho de mi abuela fallece en estas etapas de pandemia y es como, digo, yo lloré, yo llevé mi proceso adecuado, ¿no? Y todo eso, un duelo también anticipado porque ya veía la situación de mi abuela, ¿no? Entonces, pero me pongo a pensar en mis primos pequeños que no los llevaron, que querían mucho a mi abuela y es como, o sea, no puedo arriesgar a mi hijo, ¿no? Y además que no te lo permiten, no te dejan llevar niños a ningún lado. Entonces dices, wow, también cómo el duelo se lleva en estas situaciones, que es tan importante el niño llevarlo a este ritual para que entienda que aquí y así concluye y todo esto, para que él también pueda asimilarlo un poco más sencillo. Veo que está enterrando a mi abuela, o veo las cenizas, etcétera. Y es como este proceso tan importante, cómo se ve afectado también a nivel social. Eso que comentas, sí, yo creo que una de las causas, o más bien uno de los efectos que va a tener este año el manejo del duelo en las personas que murieron, deja tú que haya sido por COVID o no por COVID, o sea, ahorita ya se dio una situación que de la forma en que hayan fallecido hubo un cambio en el ritual, entonces va a ser un impacto que si no se sabe manejar de manera adecuada el duelo, va a implicar complicaciones, o sea, duelos complicados, duelos complejos, duelos no resueltos, que son otros tipos de duelos,
pero es a partir de lo que tú comentas, la importancia de un ritual, que un ritual nos permite despedirnos, de estar en la cercanía con nuestra familia o nuestros seres queridos, estar hablando de lo que sucedió, decir cómo nos sentimos o manifestarnos, que quizá en esta cultura, que es un poco bastante machista todavía, no se le permite o no se permite el mismo hombre, y hablo del hombre en particular porque es como lo más evidente, el manifestar o expresar sus emociones cuando no son el enojo, les digo, porque el enojo ese sí lo manifiestan, pero cuando es tristeza, como que es más difícil, y en los funerales es más, o sea, se lo permiten más, pero como ahorita no ha habido esa apertura, todo se maneja así como que muy rápido, otra no se expresa lo que está sucediendo, incluso se llega a ocultar, está siendo difícil. Y esto que comentabas de tus primos chiquitos, o en este caso los niños, el involucrar a los niños a estar en este contacto es lo que menciona uno de los libros, ¿cómo se llama? Que me prestaste. Déjalos ir con amor. El de Déjalos ir con amor habla mucho de esta despersonalización de la muerte, que es como en algún punto se nos olvidó que la muerte forma parte de la vida. Entonces, tratamos a la muerte como aquello a lo que le estamos huyendo todo el tiempo, pero inevitablemente vamos a caer ahí. Y tal vez por eso se hizo que a los niños en particular como que no se les hablara tanto de eso hasta un punto en el que no, está chiquito, no le digas, o incluso si era una mascota o algo así te compro otra. Le compro otra, o sea, eres sustituible, cuando en realidad todas esas son oportunidades para acercarlos a esta faceta que todos vamos a atravesar. Y en ese punto, pues igual al final podemos dar unas recomendaciones de qué manera manejar el duelo en esta época. Okay. Ahora sí vamos a pasar las etapas. Os digo, podemos seguir platicando, pero nos vamos a ver mucho. Pero sí. Y es importante que se sepan las etapas. Entonces, la primera, pues la negación, ¿no? Y creo que hay chistes de eso, hay memes de eso, de que el primer paso es la negación. Bueno, pues es lo primordial, ¿no? O sea, además del shock, porque cuando nos dan las noticias de que, oye, te vas a quedar en tu casa. ¿Qué? O sea, ¿cómo? O, oye, pues falleció, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? Te tengo que decir algo. Estás solo, a ver, necesito que te calmes. Ya de ahí dices, ¿qué es? Es lo último que voy a hacer, ¿no? Ajá. Entonces es cuando viene la negación, ¿no? O sea, más que decir no es cierto, es el no quiero percibir la realidad de lo que está pasando, ¿no? Viene un impacto emocional que rebasa la capacidad de razonamiento en ese momento. Entonces es como yo creo que pasas del abrumamiento, en serio no estoy entendiendo lo que me dices, o sea, esta información es demasiado demandante para mis capacidades, que requiero como este proceso de, a ver, espérame. La negación vendría a ser no, pero ¿cómo? Pues si yo lo vi la semana pasada, pero si hablamos, pero es como todavía no puedo procesar esa parte. Luego viene el enojo. ¿Cómo lo explicarías? Es que el enojo también viene de varias circunstancias, ¿no? Por ejemplo, ahorita una que se me ocurre es de que qué injusto, ¿por qué me dejó en este mundo? O por qué se fue sin despedirse, o también el enojo, por ejemplo, con el doctor, es que por qué tú no hiciste nada para salvarlo, y es como, oye, o con Dios, las personas con Dios, con la vida, con el culpable de la muerte, digo, bueno, no culpable, sino el que tiene cabida en la muerte, con la misma persona, con uno mismo, es que por qué no lo valoré, y es que yo estoy bien, ¿sí me explicó? Ajá, por ejemplo, en este caso de cuando son despidos, por así hablarlo, también dentro de esta pandemia vimos mucho el desempleo a causa de despidos, pues es este punto que aunque te estén diciendo que es porque hoy ya bajó la venta o las situaciones económicas están difíciles, te enojas con la persona que te está diciendo la noticia, y es como si fuera, no estamos diciendo que no sea el caso, pero es como muy, muy común que eso suceda.
Otra de las etapas, que ojo, estas etapas no van en orden, o sea, no quiere decir de, primero esta, segunda esto, no, puede entrar cualquiera de las Primero el etapas. enojo y el último la negación y eso. Ajá, incluso puedes estar en una y regresarte a otra, etcétera, ¿no? Entonces, luego viene la negociación. Esta es muy, o sea, por lo mismo que dice Andrea, ¿no? Que muchas veces no viene así en filita, no vienen hilados. Yo creo que la negación lo veo mucho, por ejemplo, a la gente que va a la iglesia. Por favor, Diosito, te lo juro que si haces esto, o te lo juro que si lo salvas, o te lo juro que si no sé qué, yo vengo todos los domingos a la iglesia. Entonces ahí hay una negociación de por medio, de por medio, ¿no? Con Dios, o con el doctor, o por ejemplo con las parejas. No, si no te vas, si no terminamos, te lo juro que voy a cambiar, y te lo juro que voy a aprender, y que voy a hacer esto, que ni yo mismo me estoy creyendo que lo voy a hacer, pero es como intentar rescatar. No decimos que no se pueda en las relaciones, pero cuando ya vienes con una situación muy complicada, que casi, les digo yo, vienen de terapia intensiva, fase terminal, y quieren que una sesión arregle lo que en 20 años no han hecho y ya, ahorita, porque necesitamos estar bien para el siguiente mes. Entonces, a veces esta etapa de negación es como hacer estas transacciones porque necesitas internamente un equilibrio de mantener la esperanza de que eso se puede rescatar, aun y cuando ya volvemos a lo que decíamos en un podcast pasado, que era la probabilidad sobre la posibilidad. O sea, ahí no es que no sea posible, pero vete a lo que es probable. Sí, y como tip, ¿no? O sea, a lo mejor saliendo un poquito del duelo, pero hablando en este tema de la ruptura amorosa, de promesas nadie va a cambiar. O sea, si él está negociando el momento de la ruptura y que ya no me voy a enojar, y que, o sea, así por arte de magia. Y ahorita muchos fue de ¿qué? Porque mucha gente se esperanza en una promesa, porque es lo que quieren creer, regresaron a la negación de no quiero ver todos los hechos que me indican que esto ya se terminó. Me voy a ir por el mensajito que me mandó a las 2 de la mañana diciéndome es que si me das la oportunidad y dices, a ver, espérame. Sí, no, tener en consideración eso. Digo, para las rupturas, saliendo un poquito, de promesa nadie va a cambiar, y entonces si se busca, a lo mejor, es que van a decir, no, es que siempre recomiendo la terapia. Bueno, pues a lo mejor no la terapia, pero bueno, métete a un curso, o no sé, ve con un sacerdote, con quien quieras, ¿no? Pero que haya pues la ayuda de un profesional de por medio, ¿no? Que te ayude a cambiar. Que incluso ahí dentro de esto que dice Memo, de ustedes siempre dicen que vayan a terapia, pues es que sí, pero aparte es importante que sepan que los procesos de acompañamiento a alguien que está en duelo es totalmente distinto de una terapia psicológica dirigida a otra cosa. En el acompañamiento en un duelo es eso, acompañamiento durante las etapas es otra forma totalmente distinta de hacer terapia, y por eso se requiere una preparación diferente tanto del terapeuta como de la forma en la que se va trabajando el duelo. Ahora, otra de las etapas es la depresión. Ok. Entonces, bueno, no, es que te lo juro cuando dijiste la depresión, como que hiciste una pausa imaginándose una pinza de presión. Nada que ver. Entonces dije, la depresión. Dije que... No, bueno, no, la depresión pues obviamente esperada, ¿no? Esperada que sea un impacto muy fuerte, esperada que venga la tristeza, pero yo creo que lo importante aquí es ver para qué sirve la tristeza, ¿no? O sea, ver que todas las emociones tienen una función. Y ojo con eso, porque hay muchas frasecillas por ahí que satanizan el miedo, la tristeza, el enojo, y espérense, a ver, cada una de estas emociones tiene una función, o sea, para algo nos sirve. Entonces, obviamente hay como una emoción, por ejemplo, por así decirlo, no saludable sería la depresión, pero la saludable sería la tristeza, ¿no? La saludable sería no sé, el enojo, y la no saludable sería la ira, ¿no?
O sea, si ven que la saludable es un poco más ligera. Y que más que nada te permite como preguntarte por qué siento esto, o sea, qué es lo que me genera esto, qué me dice esto, como acercarme y escucharla, porque de esa forma, poniéndole nombre a lo que siento, es más fácil que yo sepa cómo manejarlo. O sea, ya que yo le digo a mis pacientes, ya que lo identificaste, ya la llevamos de gane muy fuerte. O sea, porque muchas veces se ignora, entonces no sé ni por dónde empezar. Entonces, ya que está identificada la emoción o la creencia, no, hombre, o sea, va a ser más fácil empezar a trabajar porque ya sabes qué es lo que hay que modificar, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo en esta parte de la depresión y la aceptación, que es la última y es a la que todos queremos llegar, el duelo implica dolor. Y es un dolor que es esperado. Vamos, estamos hablando de que perdiste algo que era muy significativo para ti. Obviamente no vas a estar feliz. A lo mejor al final ya puedes llegar a resignificar eso, aceptarlo, esa es la meta. Pero si en la primera etapa o en los primeros momentos sientes una tristeza, es esperado, es normal, no te sientas así como que mal, ni como lo comentábamos en uno de los posts, de esta privación de permitirme sentir o negar lo que siento. Yo les digo, es como un doble esfuerzo que te va a cansar. Una, estás sintiendo algo, y la otra, estás intentando que eso no se note, que eso, o sea, negándolo. Entonces es como doble presión. Y precisamente el proceso de duelo es adaptación a que le des salida a este dolor, a que le des este proceso, y sobre todo porque hablamos de un dolor que puede ser desde físico, pero también conlleva un dolor psicológico. O sea, se quebró tu realidad y estás intentando construir una realidad nueva en donde tal vez esa persona no está, o esa situación no está, o te estás mudando de lugar y también es adaptarte a otro lugar nuevo. Entonces, todo esto conlleva tiempo. Sí, digo, y lo que hablamos ya en la depresión y la tristeza, es que muchas veces esta emoción nos ayuda para reinventarnos, ¿no? O sea, ya estuve triste, por ejemplo, si fue una ruptura amorosa, pues bueno, esta tristeza, identificarla, ver qué me dice y, no sé, planificar algo para la siguiente relación hacerlo mejor o para evitar que suceda esto, ¿no? O qué otra estrategia puedo implementar, ya vi que esa no me funcionó, ¿cómo le puedo hacer, no? Es que aprendí y ese es el proceso, o sea, el proceso de duelo sirve para conocernos, sirve para poner atención en nuestras emociones, ¿no? Que es lo que hemos hablado muchísimas veces. Para ver nuestra capacidad de adaptarnos a la realidad, porque si algo tenemos seguro es que todo va a estar cambiando. Entonces, esto de lo que habla Memo, al final de cuentas viene siendo parte de la aceptación, cuando ya logro procesar y decir, ok, ya sucedió, esta persona ya no está, o mi relación se terminó, o no tengo trabajo, o me voy a mudar de casa, o cual sea que haya sido tu pérdida durante este año. Si ya llegas a la fase en donde dices, pues ya, o sea, está hecho, aceptarlo y darle un significado a esa etapa, a ese momento, es prácticamente la clave de un duelo bien procesado. Yo creo que también, más aceptar que lo que pasó, es aceptar también lo que ya viene, ¿no? O sea, entonces acepto que las cosas nuevas van a ser así. Las acepto y puede que no me gusten, puede que sí me gusten, pero bueno, vamos a sacarle el mayor provecho. Y como ahorita decías del sufrimiento, ¿no? O sea, el duelo es sufrimiento, el duelo es dolor, pero bueno, vamos a hacer ese dolor como que nos ayude a salir adelante, ¿no? O sea, porque pues también está la persona que siente ese dolor y se echa a la cama. Ajá, y es válido. Pero también tenemos que pensar y tenemos que ver cuánto tiempo, ¿no? O sea, no te vas a tirar a la cama un año y no ha avanzado nada y estoy, bueno, entonces ahí habría que considerar ese dolor. Para ti, según lo que has visto, ¿cuánto tiempo lleva un duelo? Si alguien te pregunta, por ejemplo, que es algo bien común, ¿cuánto tiempo lleva un duelo? Resolver el duelo, ¿cuánto es?
No, fíjate que a lo mejor voy a evadir tantito tu respuesta debido a que creo que Depende. el proceso es de cada persona. Pero sí me pasa mucho que me llegan. Es que hace 2 semanas que terminamos y todavía lo extraño. Digo, 2 semanas, digo, es nada. O sea, llevo un mes que terminamos y toda, pues, o sea, es que es muy poco tiempo, ¿no? O sea, porque, ¿cuánto duraron? No, pues 4 años, 5 años. Y dices, ay, caray, o sea, pues, ¿cómo quieres borrar tantos recuerdos? Y esa es otra cosa. No se trata de olvidar, sino se trata de recordar sin dolor a esa persona, a esa situación o... Ajá. Entonces eso se busca, es que ya no me quiero recordar o ya no me quiero pensar en él. Pues es que te digo algo que a lo mejor va a sonar muy feo, ¿no? Como de este lado, pero es que no lo vas a olvidar, pero lo vas a recordar sin dolor. O sea, qué Esa es bonito la la clave. pasamos, qué bien nos llevábamos y tan, ¿no? O sea, algo que ya no o sea, que lo recuerdes y te duela. Entonces, no sé, por decir un número, yo creo que 6 meses sería como 6, 8 meses, 6, 10 meses sería algo como indicado para llevarlo. A lo mejor si después de ese tiempo sigue un dolor muy intenso, pues yo creo que sería importante ya ver pues, un profesional. Ujú. Y sobre todo en este aspecto que dices tú la situación de cuando son pérdidas muy significativas, eh, sobre todo me quedé pensando en lo que dijiste, oye, son 2 semanas, es esperado eso. Si cuando entras a un trabajo nuevo, tu proceso de adaptación en promedio son 3 meses para que ya te den un Por contrato eso así te los de... da. Sí, o sea, es de, a ver si te adaptas. 3 meses, estás hablando de un trabajo. Cuando estás hablando de una pérdida humana, de una pérdida que fue muy significativa, pues date chance. O sea, date el espacio de permitirte no estar al 100, porque entre más te esfuerces en negar y en salir adelante también es como medio complejo. Date permiso de no estar bien durante el tiempo que estás adaptándote, pero escucha esto, o sea, estás adaptándote a la realidad nueva. No es date chance y tírate en la cama como dice Memo y sigue llorando, o sea, no, lleva un proceso pausado donde tienes que ser la persona más paciente para ti. Sí, y no, pues de por sí el duelo es un proceso complicado, ¿no? Pero si tú te estás constantemente, es que ya pasó una semana, es que ya pasó un mes y es que no avanzo, oye, a ver, pues tranquilo, no te estés autocastigando porque menos, ¿no? O se vuelve más tedioso. Y una advertencia, por así decirlo, es que no se priven de, porque lo que puede pasar es que nos enciclamos y como lo decías al inicio, de la negación nos vamos a la negociación, a la ira y luego de la depresión otra vez a la negociación y ahí andamos entre esas etapas y no llegamos a la aceptación y pasa. O sea, pasa que no llegas a la aceptación y años después eso siguen sin resolver. Yo, por ejemplo, ahorita estoy recordando casos de personas que llegan a terapia por rupturas de una relación reciente, pero luego te das cuenta que previo a esa relación hubo otra que no terminó de resolverse, sino que luego entraron a otra y así, entonces traen un montón de duelos no resueltos que al último truena y viene y descarga todo eso que no aprendí, que no le di el significado, que no acepté, pues ya me cuesta bastante aceptar otro duelo que tiene que ver como en la misma línea, entonces por eso es importante. Yo creo que tendríamos que hacer Un segundo. un segundo episodio en donde habláramos de los tipos de duelo, porque ahorita mencionamos si acaso 2 o 3, pero hay varios tipos de duelo y cada uno Tiene sus convendría, características. convendría que supieran cuál es por si se identifican o identifican a alguien que esté como pasando por uno de esos. ¿Cuáles serían tus conclusiones acerca del duelo? ¿O un mensaje? Eh, que el duelo es un proceso, el duelo se genera ante una pérdida no nada más de una persona, sino de una situación también, como lo hablábamos, que hay etapas por las que tenemos que pasar, que son importantes que pasemos por ellas, que no nos privemos de sentir, porque si minimizamos nuestras emociones o nuestros pensamientos,
pues pudiera ser que este duelo se prolongue más, ¿sí me explico? Y entonces ahora sí ya se vuelve algo más patológico. Entonces, eh, que la aceptación no sea una meta, ¿no? O sea, porque, ya quiero llegar a la aceptación, ya quiero estar ahí, y es como, a ver, pues tranquilo, ¿no? Esto es un proceso y poco a poco vamos a llegar a ella, ¿no? Entonces, que aprender cuando estemos en aceptación, aprender el cambio y aprender para qué estamos cambiando y para qué significado le vamos a dar ahora, y que pues que esto lo estamos viviendo constantemente. Que el que diga que nunca ha vivido un duelo, pues no se ha puesto atención. yo creo que no se ha puesto atención, porque sí pasa, y pasa mucho y muy seguido, más ahorita que mundialmente estamos en una pandemia. Y por mi parte, pues nada más decirles que el proceso de duelo ha sido uno de los temas que más ha estado presente en mi vida y en mi formación. Y si algo he aprendido es que cada persona lleva su proceso de duelo de manera muy individual, de manera muy particular. Y cada duelo es distinto. A veces es duelo por una relación, a veces es duelo por una etapa de la vida, a veces es duelo por cambiar de residencia. Yo le comentaba a Memo y al equipo que a mí los procesos de duelo más fuertes fueron a finales del año pasado. Y este año en particular, pues la ruptura de la rutina habitual, quizá. Y creo que algo que me quedaba muy presente, lo que me decía mi terapeuta, era date permiso de decir, no estoy bien. O sea, no estoy bien y necesito mi espacio para repararme, para escucharme, para ver mis necesidades en este momento y atenderlas, porque eso es lo que me está diciendo mi cuerpo. Mi cuerpo me está diciendo mi cuerpo me está diciendo regresa a ti. Ahorita necesitas centrarte en lo que tú quieres y de qué manera vas a resolver esta situación que se está presentando. Entonces, pues de parte del equipo y de parte de la comunidad, les mandamos un abrazo a todos los que tuvieron una pérdida significativa este año. Yo sé que muchos hemos, al igual que Memo, perdido a alguien, y creo que el saber que estamos acompañados y que este tipo de podcast o de programas o de publicaciones nos van haciendo como más sentido en lo que estamos viviendo, nos ayuda bastante. Entonces, pues compartan este episodio con aquellos que perdieron a alguien, para que entiendan que lo que están viviendo es algo esperado y que se den permiso de sentirlo. Sí, ¿no? Estamos obviamente con toda esta información, pues ya con un proceso terapéutico lo podemos personalizar para que todo este proceso sea un poquito más ligero y que se ayudarlos a llevarlo de la mejor manera, ¿no? O sea, con diferentes técnicas, con diferentes estrategias, con información relevante, y pues que nos pueden buscar en Instagram, @tu.psicología. En Facebook estamos tu acompañamiento psicológico, ahí para que nos busquen. Ahí están los teléfonos también. Entonces, pues nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos, bye.